Sergio Andrés Pérez, es docente y analista y autor del libro Vladimir Putin, el seductor de la nueva Rusia. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sergio, ¿cómo ves tú ese debate respecto al Donbass que hay en este momento? Como decíamos, día 48 de la guerra, parece que Rusia estaría acumulando tropas, según algunas informaciones de inteligencia europeas, pero la intención, o al menos lo que dice Putin, es no, yo quiero proteger a esta población. ¿Cómo estás viendo el movimiento y ese recalculamiento de las tropas? Bueno, todo lo que sea analizar la cabeza de Vladimir Putin es un poco una elucubración, pero si nos fijamos cuando empezó esta invasión, Putin dijo que su interés era desnazificar Ucrania y concretamente el este. En Donetsk y Lugansk ha habido una serie de problemas a lo largo de años en los que los ciudadanos prorrusos han sufrido, para bien o para mal, bueno, pues una serie de injusticias a nivel social que les diferenciaban de los ciudadanos ucranianos de toda la vida. Entonces, claro, Putin siempre dijo que él quería el este, que quería liberar el este y reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Y de paso, es cierto que bueno, consiguiendo Mariupol y toda la zona hasta Crimea, pues estableces un corredor que te permite el acceso al mar. Yo creo, pero esto es una opinión personal, yo creo que nunca quiso Kiev, aparte nunca dijo que le interesara. Lo que pasa que ir hacia Kiev y, por ejemplo, ir hacia Odessa, bueno, es una buena estrategia para que se centre la imagen en Kiev y en Odessa, y mientras se centra esa imagen, pues él sigue con sus objetivos. Si nos fijamos bien en la estrategia en Kiev apenas han atacado, porque el centro de Kiev lo podría haber conseguido muy rápido. Y en el caso de Odessa, yo creo que ahí la gran duda es si conquistas Odessa, entonces te quedas sin salida al Mar Negro por sanciones. Si se queda Odessa y tú tienes todo el resto del mar, bueno, pues entonces la jugada a nivel geoeconómico y geopolítico es interesante. De esa guerra de la información paralela o total, por así decirlo, que estamos viendo en este conflicto. Entre los titulares del día, acusaciones de Ucrania, de Estados Unidos, de Reino Unido sobre el uso de armas químicas, sobre todo en la zona de Mariupol. Ucrania, además, también poniendo en foto a través de sus redes sociales la investigación de los crímenes de guerra que dice que ha cometido Rusia. ¿Cuál es la postura o hasta qué punto podemos saber si esto es real o no, qué es lo que está pasando, se está utilizando efectivamente armas químicas, hasta qué punto podemos verificar esa información en una de las noticias, como decimos hoy? Bien, yo en general con las noticias soy bastante recatado a la hora de seguirlas. Por un lado, la cuestión de las armas químicas, si las han utilizado o no, yo no lo sé, pero si nos damos cuenta, en primer lugar, el Pentágono y los servicios de inteligencia británicos han dicho que no saben si eso ha sucedido. Y en segundo lugar, lo que se está pidiendo como consecuencia a si se han utilizado armas químicas es embargar el petróleo. Con lo cual eso tiene más que ver seguramente con Estados Unidos que con Zelensky. Zelensky hace su papel, que es el de defender al pueblo ucraniano, pero las consecuencias de este uso de armas químicas sería económico y no le supondría precisamente a Ucrania un beneficio. Por otro lado, sobre lo que comentas de la información, sí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Yo estos días he estado mirando, además de los medios españoles, europeos, he estado mirando también los medios rusos. Entonces, en los medios rusos, por ejemplo, el lunes informaban de 26 ataques de Ucrania en la zona de Donetsk y concretamente hablaban de 2 muertos y 50 heridos. Hoy aparecían imágenes de una corresponsal del Canal 1 herida saliendo en helicóptero y hablaban de 11 heridos, 11 civiles heridos en Donbass, con imágenes además del Canal 1. Claro, a mí lo que me sorprende es que estas noticias ninguna salga en Occidente. Y al mismo tiempo, yo cada mañana cuando miro los periódicos, en este caso españoles, leo las mismas noticias en todos, lo cual me hace pensar que todos los corresponsales están de acuerdo o hay algo que no me cuadra, independientemente de que tampoco doy mucha fe a la información rusa. El hecho de que, por ejemplo, en España no haya corresponsales en ningún lugar, los corresponsales están informando desde Polonia, desde Moldavia o desde Kiev, cuando ahora ya no hay ningún problema en entrar a Kiev. O cuando ves imágenes de Bucha, y ves una foto de Reuters en la que están haciendo fotografías al paisaje destruido, mientras que detrás hay 300 periodistas. Yo creo que en este caso se trata de propaganda por un lado o por otro y es muy complicado tomar partido. Yo tomaría con pinzas cualquier información, venga de donde venga.
La respuesta europea, por lo menos después de ver, ¿no?, esas imágenes de Bucha, o al menos dentro de lo que Europa ha interpretado de esas imágenes, ha habido una respuesta de intentar elevar o de subir el pulso y elevar las sanciones, ¿no? Hemos visto ese quinto paquete de sanciones que era protagonista la semana pasada, en este caso con el veto al carbón. La próxima vez que se impongan sanciones podría o no incluir el petróleo y el gas. Bueno, el petróleo, decía ayer Borrell, que sería algo mucho más factible. Vamos a ver qué pasa, pero en cualquier caso, si vemos también en las últimas declaraciones del representante de Exteriores, bueno, pues una subida de tono, por así decirlo, respecto a Rusia. Le contesta Lavrov y bueno, tenemos también aquí ese cruce de mensajes. ¿Crees que podría llegar efectivamente ese veto al petróleo y al gas? Porque desde luego lo que no tenemos es unidad europea, sobre todo en la cuestión del gas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, es una subida de tono, pero no sé hasta qué punto es un farol, porque, bueno, fíjate que, por ejemplo, Orbán ya ha dicho que él piensa seguir comprando el gas ruso. Y por otro lado, yo creo que Putin ha jugado siempre la misma baza, que es la de, bueno, si queréis cortar el gas y el petróleo, cortadlo. Yo voy a seguir. China le quiere comprar todo, porque en China hay un crecimiento de la clase media que significa un incremento del gasto y que, por lo tanto, Rusia no tendría ningún problema en venderlo. Quien tiene el problema, en este caso creo yo, es Europa a la hora de hacer ese veto. Con lo cual, toda la apuesta desde el principio ha sido la misma. Si queréis vetarlo, pues vetadlo, pero luego las consecuencias que tendréis veremos cuáles son. Fíjate que el otro día, por ejemplo, hubo algo que me llamó mucho la atención, que es que la Unión Europea sostuvo que se vetaba la importación de carbón, pero luego había un asterisco con una nota pequeña a pie que decía, a partir de agosto, hasta agosto seguiremos comprando. Bueno, entonces yo creo que hay un juego de intereses que probablemente tenga mucho que ver con propaganda. Y bueno, yo creo que Rusia ha buscado una alternativa y veremos si Europa tiene una alternativa. De entrada, España ya va a comprar gas debido al conflicto con Argel, lo va a comprar a Estados Unidos pagando bastante más. Veremos si todos los países están dispuestos a un incremento de precio tan alto por la energía. Y dentro de ese momento, ¿no?, de debate sobre aumentar o no las sanciones, dentro de la respuesta, ¿no?, que se está dando desde diferentes países, también estamos viendo, bueno, pues por ejemplo, la postura de Turquía, ¿no?, como país mediador, Erdogan y el gobierno turco en el punto de mira. ¿Qué posibilidad le das realmente a las conversaciones y a las negociaciones entre las partes? Hemos visto como que se ha enfriado, al menos en las declaraciones públicas, parece que se ha enfriado el posible acercamiento, que hace unas semanas pues parecía algo más factible. La cuestión del acercamiento yo creo que va en función de lo que quiera cada uno aceptar. Por ejemplo, Rusia va a pedir que se reconozca definitivamente que Crimea es rusa, que se reconozca que Donetsk y Lugansk son repúblicas independientes que finalmente terminarán siendo rusas por algún tipo de referéndum como el que se hizo en Crimea, y pedirá que se acepte pues, todo lo que une Crimea con el este. Desde el punto de vista de Zelensky, aceptar todo eso y además ser neutral es un problema. Por otro lado, Kiev puede afirmar que la ha salvado, Odessa también, y luego no olvidemos, que yo creo que es una jugada que se está dejando un poco de lado, que es que cuando esta guerra termine, y si Rusia se queda en las zonas que pretende, Ucrania habrá que volver a reconstruirla. Y veremos quién la reconstruye, porque no va a ser Rusia y Ucrania no dispone de ese dinero, con lo cual veremos si la Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, quien sea, a ver quién levanta todo eso que económicamente es un gasto muy, muy grande. Entonces, por ahí creo que las negociaciones es por donde van a ir. Seguramente cuando el tema de Mariupol se aclare, es posible que ya sea más factible llegar a un acuerdo. Cuestión, como decíamos ya, un mes y medio de conflicto, vamos camino ya de los 2 meses y también seguimos preguntándonos, al menos desde Occidente, ¿no?, porque nuestro acceso a la información es el de nuestros medios, el de nuestros contactos, pero la parte rusa sigue siendo realmente una incógnita, sobre todo tras la salida de gran parte de la prensa internacional del país. ¿Cómo crees que se está contando la guerra en Rusia? ¿Hasta qué punto está sosteniéndose el apoyo o se está poniendo en duda la versión del Kremlin dentro de Rusia? ¿Qué podemos saber, si es que podemos conocer, bueno, pues algún detalle más al respecto?
Bueno, como te he comentado, las noticias que surgen en el canal uno ruso no surgen en Occidente, pero tampoco las de Occidente surgen en los canales rusos, de manera que la desconfianza al final es mutua. Si yo soy ruso y tengo acceso a las noticias europeas, bueno, lo que me están explicando es otra película totalmente distinta. Entonces, claro, es muy complicado creer en una y en otra o en otra cuando en realidad comentan cosas totalmente diferentes. Por la parte rusa, mira, solo para que te hagas una idea, cosas que no surgen en las noticias. Durante esta semana estaban regalando en las iglesias 2 kilos de alforfón para que la gente tuviera comida. Las tiendas de lujo están absolutamente cerradas. Si bien es cierto que un ruso que quiera algo de lujo simplemente se lo pide a alguien que viva en otro país y se lo envían, vía Cáucaso, por ejemplo. Y por lo que me han comentado, pues, sí, los precios están subiendo, pero bueno, en Europa también. Quiero decir que ellos son conscientes de que bueno, las sanciones les están afectando, pero a nivel económico en Europa está sucediendo más o menos lo mismo. Y de todo en Europa se está culpando a Putin. Entonces, de la misma manera que en Europa podemos culpar a Putin siempre de cualquier subida de precios, pues en Rusia Putin puede culpar a Europa de cualquier subida de precios y al final estamos en la misma situación. Pues Sergio Andrés Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos y por pues intentar arrojar un poquito más de luz sobre todo este conflicto. De todas formas iremos averiguando, ¿no? Al final siempre pasa con este tipo de conflictos que tiempo después es cuando empezamos a enterarnos y a ver otro tipo de informaciones al respecto y que ahora con la Fíjate, inmediatez del día a día es muy difícil. si te puedo añadir una cosa Sí. simplemente sobre los medios, ¿eh? Hay dos cosas que a mí me llaman la atención desde el principio. Y una es que yo cada día que leo la prensa europea, Rusia pierde. Es decir, si está en Kiev, porque está en Kiev. Si no entra en Kiev, porque no entra en Kiev. Si se va de Kiev, porque se va de Kiev. Si conquista Mariupol, porque conquista. Si no, porque no. Es curioso. Y luego hay una cosa que yo estoy esperando que alguien responda, que es, bueno, si Rusia está bombardeando, está atacando, etcétera, y Ucrania tiene también bombas, armamento europeo, etcétera, ¿cómo puede ser que todos los destrozos sean fruto de las armas rusas y absolutamente ningún destrozo sea fruto de las bombas ucranianas o de las armas ucranianas? Yo creo que es un ejemplo de las cosas que deberíamos plantearnos a nivel mediático para poder entender mejor este conflicto. Y ya siento la interrupción final. Pues nada, gracias Sergio, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.